De acuerdo a los temas anteriores, sabíamos que la materia se encuentra formada por átomos de elementos y que cuando estos átomos se unen forman moléculas, como puede ser el agua, el cloruro de sodio, la sal común, o bien la sacarosa, el azúcar de mesa. Los átomos de los elementos se representan a través de símbolos químicos que se encuentran enlistados en la tabla periódica. Los símbolos de los elementos químicos derivan de la primera letra del elemento al que representan escrito en mayúscula. Por ejemplo, el hidrógeno se representa mediante la H mayúscula debido a que su nombre comienza con la H. Igual para el boro se representa con la B debido a que es su primer letra, y el carbono de igual manera se representa mediante la C por ser la primera letra del nombre. Debido a que hay varios elementos, es muy posible que algunos de ellos tengan la misma letra inicial. En estos casos se emplea la segunda letra del nombre escrita en minúscula. Por ejemplo, el caso del helio, se escribe la H mayúscula y la siguiente letra, que es la E minúscula. Para el berilio, igualmente se escribe la B inicial mayúscula seguido de la E minúscula. Y por último, para el caso del cloro, se escribe la C mayúscula seguido por la L minúscula, que es la segunda letra del nombre. También existen elementos cuyo símbolo químico parece no tener nada que ver con el nombre del mismo. Ello es porque su nombre deriva de otro idioma, como puede ser el latín o puede ser el griego. Veamos algunos ejemplos. El primero de los casos es el oro, cuyo nombre en español es oro, que proviene del latín aurum, y del cual el símbolo químico deriva de las dos primeras letras, la A mayúscula y la U minúscula. Como siguiente ejemplo tenemos la plata, que proviene del latín argentum y cuyo símbolo sería la A mayúscula y la G minúscula. El último de los ejemplos a tratar es el mercurio, cuyo nombre proviene del latín hydrargyros y cuyo símbolo deriva en la H inicial mayúscula y la G minúscula. Ahora bien, se utilizan fórmulas químicas para representar compuestos. Sirva de ejemplo el caso del ácido sulfúrico, que se escribe H2SO4. Esta fórmula química nos da alguna información sobre este compuesto. La H nos indica el símbolo químico del hidrógeno. El número pequeño 2 indica que hay dos átomos de hidrógeno. La S corresponde al símbolo químico del azufre. La O es el símbolo químico del oxígeno y el número 4 pequeño indica que hay 4 átomos de oxígeno. A los números pequeños que se utilizan en las fórmulas químicas los conocemos como subíndices y, como ya viste, indican la cantidad de átomos que hay de cada elemento presente en dicho compuesto. También es importante señalar que cuando un símbolo químico no tiene subíndice en una fórmula química, debemos entender que existe un átomo del mismo presente. No escribimos el 1 porque no es necesario. Cuando se encuentra presente el símbolo, se debe entender que se encuentra presente dicho elemento. Otro símbolo del que nos auxiliamos para representar fórmulas químicas es el paréntesis, que sirve para agrupar elementos y que indica que todo lo que se encuentra dentro del mismo se debe de multiplicar por el número pequeño, el subíndice
de fuera del mismo. Veamos el caso del carbonato de aluminio, que se escribe de la siguiente manera. Para el caso del aluminio no hay mayor problema, se encuentran dos átomos presentes en la fórmula. Cuando se trata del carbono, debemos entender que debemos multiplicar el 1 que está debajo de él por el 3 que está fuera del paréntesis. Por último, para el oxígeno, multiplicamos al 3 que se encuentra debajo de él por el 3 que se encuentra fuera del paréntesis. De ahí que se encuentran 9 átomos de oxígeno. También existen números que se colocan detrás de la fórmula química y sirven para señalar cuántas moléculas de un compuesto hay. Como en el caso del agua, la fórmula química H2O me indica que hay 2 átomos de hidrógeno por 1 de oxígeno. Ahora, si coloco, por ejemplo, un 3 detrás de la fórmula de H2O, de la siguiente manera, quiere decir que habrá 3 moléculas de agua. Por lo tanto, es de esperar que haya 6 átomos de hidrógeno y 3 de oxígeno, que se calculan de la siguiente manera. El coeficiente, que es 3, va a multiplicar al 2 para saber el número de hidrógenos que hay. Por lo tanto, 3 por 2 me da un total de 6 hidrógenos. Luego, ese coeficiente 3 multiplica también al 1 perteneciente al oxígeno. Por lo tanto, 3 por 1 me da que hay 3 átomos de oxígeno. Veamos un caso más, el nitrato de calcio. En este se indica que hay un átomo de calcio. Para el caso del nitrógeno se multiplica el 1 que se encuentra debajo de él por el 2 ubicado fuera del paréntesis. De ahí que haya 2 átomos de nitrógeno. Por último encontramos al oxígeno. Para saber cuántos átomos de él hay, multiplicamos el 3 que tiene de subíndice por el 2 que está fuera del paréntesis. Ahora supongamos que ponemos un 5 a esa fórmula química, lo cual quiere decir que habrá 5 moléculas de nitrato de calcio. Para saber cuántos átomos de calcio hay, debemos de multiplicar el 5 por el 1 que se encuentra debajo de él. En el caso del nitrógeno, el 5 va a multiplicar al subíndice 1 y después el resultado se multiplica por el subíndice 2 de fuera del paréntesis. Por último, para el oxígeno, el coeficiente 5 multiplica al subíndice 3 y después al subíndice 2 que se encuentra fuera del paréntesis.